Bienvenidos una semana más, queridos amigos, a nuestras caras de Huelva. El programa de hoy va a ser muy especial porque hoy vamos a sustituir las habituales fotografías por un cortometraje, porque hoy la cara de Huelva es una cara sin rostro pero muy integrada en la cultura y en la intrahistoria de Huelva. Hoy le vamos a dedicar el programa a la historia de William Martin, el hombre que nunca existió. Y en vez de fotografía acudimos a un cortometraje que realizaron 3 alumnos de la Escuela de Cine Pablo Neruda y que además se presentó al Festival de Cine Iberoamericano del 2011 y ganaron el primer premio. Os leo los 3 productores y realizadores del corto, que fueron Eduardo Gancedo, Sara Palomino y Jorge Fernández. El corto, en 20 minutos, pues os va a explicar perfectamente toda la trama de la operación Carne Picada. William Martin es alguien muy vinculado a mi persona. Yo empecé a vincularme a William Martin en el año 54, cuando presencié el rodaje de la película en La Palmera. Y esa cercanía se me aumentó más cuando 5 años más tarde, después de hacer unas colas tremendas en la taquilla, asistí a la gala benéfica de presentación de la película en el Cine Rábida. Fue a beneficio de la campaña de Navidad, asistieron el gobernador, el obispo, la presentó Manolo Zamorano, que me iba a decir a mí que al cabo de años, cuando yo entré de meritario en Radio Nacional, él era un cualificadísimo profesional de Radio Nacional, y lo ayudaron o colaboraron en la presentación Jesús Hermida y mi querido José María Segovia. La casualidad es que cuando yo profesionalmente entré en Radio Juventud en el año 65, José María era redactor jefe. Siempre ha sido un gran apoyo para mí, tanto en la radio como en el tema de William Martin, tanto que puedo asegurar y os puedo afirmar que sin su colaboración y sin la de mi querida amiga, que en paz descanse, Isabel Naylor, mi libro sobre el mayor William Martin nunca se hubiera podido sacar al público. El libro que lo sacó la universidad, estas Navidades precisamente se ha puesto a la venta la 4ª edición, sigue teniendo mucho éxito después de que lleva 11 años en el mercado, en las librerías. ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Qué invitado tenemos hoy? William Martin no puede venir, y entonces, como William Martin no puede venir, pues viene en representación también de la Asociación Mayor William Martin, Leopoldo Sánchez, tengo el pallarés por primo, sí, Leopoldo Sánchez Padre. Leopoldo, ¿qué hay? Bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa, Diego. Muchas gracias. Leopoldo tiene estudios de económicas, ¿no hiciste? Sí, hice económicas. Trabajas en banca, en la banca privada, y también hiciste una cosa muy curiosa, que lo tengo anotado aquí, hiciste ya por tus creencias, te diplomaste en Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de Comillas. Sí, una vez que ya tenía la vida profesional resuelta por el tema formativo, la inquietud un poco personal y el ser creyente, pues me hizo dar ese paso, ¿no? Oye, ¿por qué no crecemos en lo personal? Vamos a crecer también en la fe. Y hice eso, pues sí, por formación. Bueno, ¿cómo te acercas tú hasta llegar, que ahora lo veremos, hasta llegar a crear la asociación? ¿Cómo te acercas tú a la figura de William Martin? Yo empiezo a escuchar de William Martin por mi padre. Él trabajaba en el periódico Odiel, cuyo director era José María Segovia, que lo acabas de nombrar. Y mi padre, bueno, pues al ser trabajador, pues en algunas veces colaboraba con José María en algunas de sus publicaciones. Mi padre era linotipista. Y entonces toda la historia de Huelva, las fotografías antiguas, pues siempre nos ha llegado a la familia, a mi hermano y a mí, ¿no? Entonces, la historia de William Martin ya de cuna nos viene, ¿no? Ya un poco pues pasado el tiempo, bueno, aprovechando el 75 aniversario de la aparición de William Martin, el Ayuntamiento de Huelva y el de Punta Umbría pues, lanzan una serie de actividades y hay un relanzamiento de la figura de William Martin, ¿no? Deja de ser ese soldado desconocido, ese hombre que nunca existió, aunque lo sigue siendo, pero empieza a tomar cierto realce, ¿no? También otra de las cosas que nos motiva son los libros de las personas como tú y como otros autores que han escrito sobre William Martin. ¿Y qué misión tiene la fundación? La asociación tiene 2 fines, básicamente. Uno es dar a conocer la historia de William Martin, la repercusión que tuvo William Martin en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, toda la operación Miss Smith, y como consecuencia de ello también le damos una importancia al legado británico en la provincia de Huelva, Huelva capital y provincia, ¿vale? No nos olvidemos que la operación Miss Smith se desarrolla en Punta Umbría, la aparición del cadáver en Punta Umbría por un motivo, ¿no?
pero primero porque había una presencia británica en Huelva y segundo porque había una figura de un espía muy importante como era Claus, y eso hace que se elija las playas de Punta Umbría, ¿no? Por eso nosotros le damos mucha importancia al legado británico y nuestras actividades van a ir encaminadas a dar a conocer la figura de William Martin en el contexto histórico y el legado británico en Huelva, capital y provincia. ¿Tenéis una regata? Bien, mira, no es que la tengamos, sino que con motivo del 75 aniversario, en ese momento yo estaba como vocal de vela del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría y pusimos en marcha una regata que tiene de especial, aparte de ser una prueba deportiva en el agua, tiene una parte cultural, ¿vale? Lo que es la presentación de la regata, siempre contamos con un experto que nos habla de William Martin. Y para que no se perdiera esa parte cultural de la regata, que hace que la regata William Martin sea diferente a las demás, pues empezamos a potenciar la asociación. Entonces, un poco el origen puede que sí, que sea la parte cultural de la regata William Martin. ¿Y estáis también orientados a propagar el legado británico? Claro, el legado británico en Huelva, pienso que debemos de estar orgullosos, ¿no?, de ese legado británico, porque la presencia a nivel urbanístico e incluso a nivel de costumbre es total, ¿no?, en Huelva. ¿Por qué no? Entonces, darlo a conocer, conservarlo, ¿vale? Y bueno, y que el nombre de William Martin, como hace poco con la concesión de una de las calles de Huelva, ¿no? Efectivamente, el ayuntamiento en las últimas fiestas del patrono de San Sebastián se le ha dado una calle. Efectivamente, yo creo que ha sido una mención merecida, ¿no? Porque creo que William Martin ya era hora de que tuviese una calle en Huelva. Y es una historia siempre inacabada, porque hace muy poco, puedes contarlo, ha aparecido una historia de un señor británico. Efectivamente. Mira, la asociación está teniendo ya repercusión en la prensa local, en la prensa regional, hemos salido en prensa de Huelva, en el ABC de Sevilla, e incluso hace unos meses se desplazó un corresponsal del Times de Londres, ¿vale? Se interesó por William Martin y entre una de las personas que se entrevistó pues fue conmigo, ¿no? Gracias a la publicación de ese artículo en el Times de Londres el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pues gracias a esa noticia nos hemos dado a conocer en el Reino Unido, ¿vale? Consecuencia de ello, pues de los 80 socios más o menos que estamos ya, pues de ellos pues unos 10, 12 son británicos, ¿vale? Uno de ellos pues se puso en contacto conmigo para contarme la historia una historia que allí en el ámbito local sí era conocida, pero no en el ámbito nuestro. Y esa historia porque tenéis una página en Facebook. Digo porque quien quiera consultar la página, ahí está esta historia, que aquí sería largo contarlo. Correcto. Pero ahí en la página... La página de Facebook, Asociación Mayor William Martin, ¿vale? Fácil de encontrar. Y ahí vienen detalladas muchas historias. Una de las más nuevas es precisamente la historia de Ted Ross, un soldado británico que es un eslabón perdido que tiene la operación Miss-Smith. Yo recomiendo que entréis en la página de Facebook de la asociación, aparte de muchísima información, también esta última que es curiosísima cuando leáis la serie de tramas, de mentiras, de ocultaciones, de inventos que rodearon la operación Carne Picada. Os recomiendo que entréis en la página de la asociación. Y ahora pues vamos a dar paso al cortometraje, porque ya os digo, en 20 minutos creo que os vais a dar perfectamente cuenta de por dónde vino la operación, cómo se desarrolló, las mentiras, los engaños, el mirar para un lado cuando había que mirar para otro, en fin, espero que os guste y en 20 minutos nos volvemos a ver. In 1939 broke out the biggest war ever known in history, which pitted the armed forces of more than 70 countries. Millions of young people went to fight in front, leaving behind our lives. When war ended in 1945, were more than 60 million deaths. Some of them with a decisive impact on the course of the war. Mine, for example, was the most important event of my life. A life that was not really so. Because I, William Martin, Major of the Britain Army, was never born.
En enero de 1943, los aliados acuerdan la invasión de Sicilia como paso intermedio al asalto definitivo en el continente a una Alemania que por primera vez parecía vulnerable tras las derrotas en Stalingrado y el norte de África. Aprovechando el miedo previo que Hitler siempre tuvo a un ataque por los Balcanes y Grecia, y con el objetivo de hacer más fácil la toma de la isla, dos miembros de los servicios secretos británicos, Charles Cholmondeley y Ewen Montagu, idearon la Operación Carne Picada, uno de los mayores engaños de toda la historia militar. Se decide que sea Huelva porque Huelva geográficamente es un sitio idóneo y porque además cuenta con un agente alemán, Adolf Klaus, sin duda uno de los mejores con que contaba el Auer en España, y por parte británica con Francis Hazelden. La llegada de los británicos a Huelva, fundamentalmente con las minas de Río Tinto, supone, además de una importancia, de un cambio en las infraestructuras y urbanísticamente en la ciudad, con el barrio obrero, con el muelle de Río Tinto, con la Casa Colón. Además de todo eso, es una sociedad que llega a la provincia y trae su modus vivendi. La clase alta británica implanta unas formas de vida que son enseguida imitadas por algún número de la población que ellos llaman nativos. Cae un cadáver al mar y ese cadáver pues lleva la documentación que va a ser la base de toda la trama que va a desarrollar la Operación Carne Picada. El éxito de la operación radicaba en parte en encontrar un cadáver adecuado. Lógicamente, si lo que queremos es simular una asfixia por sumersión, la primera elección sería un fallecido por ahogamiento. De no ser posible, buscaríamos un fallecido por una causa que en la autopsia produjese unos cambios que fuesen compatibles con los que esperamos hallar en una asfixia por sumersión. El cuerpo elegido debería tener unas características que coincidan con la identidad que le queremos dar al fallecido en cuanto a su peso, a la edad e incluso al estrato social. Además, el estado del cuerpo en el momento de ser hallado se debe corresponder con el tiempo que queremos simular que ha transcurrido entre el momento del fallecimiento y en el momento que aparezca. Y por otra parte, con el tiempo que ese cadáver haya permanecido en el agua. Bien, ya tenemos un cadáver. Y lógicamente ahora este cadáver pues tenemos que dotarlo de una serie de elementos que lo hagan, digamos, humano. Se piensa como más fácil en que estuviera como oficial de la Royal Navy, pero encontramos un problema en el suministro de uniformes, que eran uniformes a medida. Lógicamente iba a ser complicado hacérselo a un cadáver, optamos por un uniforme de campaña, pero eso conlleva que pase a ser al cuerpo de los Royal Marines. Los Royal Marines, a su vez, necesitan una acreditación, y esa acreditación, lógicamente, necesita de un nombre, de una graduación y de una fotografía. La graduación se piensa que sea una de nivel intermedio, como es capitán en funciones de mayor. La fotografía era complicada en función de que su familia no tenía ninguna imagen y no se iba a poner la imagen de un cadáver, pero la suerte viene en ayuda de Montagu, que en una reunión del MI5 se encuentra con que un compañero es prácticamente en vida el cadáver que tienen dispuesto para ser utilizado. Y una vez que tenemos toda esta serie de circunstancias, de condiciones, solo nos falta quizás la más importante, su nombre. Se busca un nombre que pase desapercibido, que sea normal, que no llame la atención especialmente y se decide que ese nombre sea el de William Martin. Pues lo que hace en muchos casos creíble a un personaje son los detalles que los rodean, más que la estructura abstracta que le quiera dar el escritor, es esa minuciosidad en un comportamiento, en una ropa, en un gusto gastronómico, en un sentido del humor. Naturalmente es también lo que hace creíble a William Martin y lo que el servicio secreto británico establece para él, pues que lleve unas cartas de su novia, de su padre, el recibo de unas alianzas, una entrada de una función de teatro, con esos detalles que en el caso de William Martin lleva en sus bolsillos o lleva en ese maletín anudado
a su muñeca. William Martin es en este caso un caballo de Troya. A la hora de elegir el cuerpo para simular la muerte por sumersión, pide la opinión de un experto inglés, Sir Bernard Spilsbury, al que hoy se le considera padre de la medicina forense y padre de la criminología. Pero parece ser que Spilsbury no tenía mucha confianza en la pericia de los médicos forenses españoles y le comenta a Montagu que contar con un cuerpo que hubiera fallecido por una neumonía sería suficiente para simular una sumersión. Según la versión oficial, el elegido es finalmente un vagabundo fallecido por una neumonía como consecuencia de una intoxicación por fósforo tras la ingesta de un raticida. La parte realmente más importante de esta operación la constituían las cartas que el cadáver iba a llevar encima, una de ellas remitida al general Harold Alexander por Sir Archie Barnhill, y en él le dice que el comité ha decidido reforzar a la 5ª División con una brigada en vista del desembarco a realizar al sur del Cabo Arachos y hacer lo mismo con la 56 División que debe atacar Kalamata. Creo que esto es suficiente para hacer pensar a los alemanes por dónde va a ir dirigida la operación, pero se refuerza con una carta que Lord Mountbatten dirige al almirante Andrew Cunningham, que era el comandante en jefe del Mediterráneo, y cuya última frase es muy significativa. Le dice: al regresar podría traer algunas latas de sardinas, pues aquí es necesario contar con bonos especiales para poseerlas. En el argot del MI5, sardinas es la isla de Cerdeña. Va una tercera carta sobre la que pasamos de puntilla, dirigida por Mountbatten al general Eisenhower, donde hablan de banalidades para rellenar, pero realmente el cruce de información de las 3 cartas solo tiene una dirección, y es tratar de inducir a los alemanes que el desembarco se va a producir por Cabo Arachos, por el Peloponeso, Grecia, los Balcanes y en ningún caso por la isla de Sicilia, que parecía tan clara. Una vez preparado el cuerpo, fue introducido en un cilindro metálico con hielo seco para su traslado por carretera hasta Escocia, donde fue embarcado en el submarino Siraf rumbo a las costas de Huelva. Siempre recordando precisamente cuando llegó este cadáver a Huelva, y en una de esas canoas, cubierto con una manta. Fue metido en un ataúd, el cual ese ataúd fue trasladado en la sopera, que era el coche furgón que teníamos nosotros. Entonces no existía el coche fúnebre automóvil ni furgón, y fue trasladado al cementerio, al departamento anatómico del cementerio, donde quedó depositado el cadáver para ser después atendido por los médicos forenses para la celebración y la actuación de la autopsia. Desgraciadamente no contamos con el informe de autopsia, que desapareció en un incendio en el año 1976, pero de los escasos datos que tenemos sí podemos deducir cómo estaba el cuerpo cuando aparece en las playas de Huelva. De estos datos se deduce que la putrefacción estaba iniciada, incluso avanzada, y así en la historia oficial se hace mención al olor que desprendía el cadáver, a que en la cara la epidermis se desprendía de la dermis y que el rostro tenía una coloración verdosa que se describe como de moho. El médico forense establece que la muerte se debió a asfixia por sumersión y que la data de la muerte era de unos 10 días antes de llevarse a cabo la autopsia. Esto quiere decir que debería de haber signos debidos a esa estancia, y de ello sobre todo lo que denominamos nosotros la maceración cutánea. La maceración cutánea es un fenómeno que aparece en los cadáveres sumergidos, sea cual sea la causa de la muerte, y que se caracteriza por un engrosamiento de la piel, de la palma de las manos y de la planta de los pies, que llegan a desprenderse como en guante y en calcetín. Otro signo de estancia prolongada en el agua es la aparición de lesiones postmortales por las corrientes y por la fauna marítima. Este dato, esta ausencia de lesiones producidas por la fauna marítima, sí que consta en la versión oficial, que llama la atención del forense. Sin embargo, no se hace ninguna mención a que no hubiera signos de maceración cutánea. Y nada más entrar en la sala de autopsia del cementerio, ven el cadáver uniformado y demás, y entonces mi abuelo le dice a mi padre: niño, mucho cuidado que este muerto viene muy bien vestido. Ni el pelo ni la piel tenían ni la rugosidad ni el lustre del pelo de tantas horas en el agua como parecía ser, ni el cadáver venía picoteado por peces. Yo, aparte de mi profesión, era curioso, me gustaba verlo,
Y yo asistía a muchísimas autopsias, la he presenciado y seguramente lo vería. Y yendo con mi padre más todavía, porque mi padre era muy meticuloso entre estas cosas y posiblemente sí. El comandante del submarino que deja el cadáver aquí en la desembocadura del río Piedra, allá por principios de los años 60, 1962-63, entra en Huelva como capitán de un mercante que viene a cargar mineral y va a buscar a mi abuelo. Mi abuelo ya había muerto y entonces lo mandan a casa de mi padre. Y allí tenemos una charla con él y nos cuenta una anécdota curiosa, que es que estuvieron 3 días en el fondo del río Piedra sin poder sacar el cadáver, porque siempre había gente en la playa y él le llamaba la atención. Entonces le explicamos que en aquella época estaban mariscando en la playa, porque era una época de poca comida, ¿no? Y ellos, vamos, nos cuenta él que en el último momento, por la noche, que apenas había nadie en la playa o que no había nadie, pueden soltar cadáveres, porque están ya con las baterías prácticamente a cero. Hasta aquí la versión oficial. El cuerpo que reposa en el cementerio de Huelva es el de Glyndon Michael. Y aquí aparece la figura del matrimonio Steele, que tiene su domicilio en Androssan, en Escocia, frente al estuario del río Clyde. Y ellos indican cómo unos meses antes de la operación Carne Picada, en un accidente nunca aclarado, se hundió el portaaviones Thatcher, que originó 379 víctimas, y unen esta circunstancia con el hecho de lo innecesario e ilógico de los movimientos que se hacen para llevar un cadáver, el de Glyndon Michael, que estaba en Londres, hasta Holyloch, que está en la otra punta de las Islas Británicas, cuando el submarino estaba en la base de Blyth, muy cerca de Londres, y a su vez también tiene que recorrer toda la costa británica para recorrerlo en un punto absolutamente distante de Londres. Esto, desde mi punto de vista, solo tiene una explicación. El cadáver que figura como el del mayor William Martin en el cementerio de Huelva no es otro que el de uno de los 379 cadáveres de la explosión del Thatcher y en ningún caso el de Glyndon Michael. Si tenemos en cuenta que en los cadáveres extraídos del agua, incluso después de una minuciosa autopsia, el diagnóstico de asfixia por sumersión se establece por exclusión ante la ausencia de otro tipo de lesiones y sobre todo en caso como el que nos ocupa, en que parece que la putrefacción se había iniciado, es difícil creer que un patólogo como Spilsbury pusiese en juego su prestigio utilizando el cadáver de un fallecido por una intoxicación de fósforo, a sabiendas de que el fósforo va a dejar lesiones en la puerta de entrada, lesiones que se pueden evidenciar por el médico forense que practique la autopsia y que le pueden hacer dudar de que efectivamente estaba ante el cadáver de un ahogado. A mí me llama la atención de los datos de la historia oficial la referencia que se hace a la coloración verdosa que se describe como de moho que aparece alrededor de los orificios respiratorios. Si esto es así y esta localización es exclusiva de esta zona, sí sería un dato indicativo de que el cuerpo utilizado había fallecido por sumersión. Finalizada la guerra, hay una carta de un patólogo inglés, que se llamaba Spilsbury, en la que le pide perdón y le reconoce su categoría como profesional, ¿no? Como patólogo, porque él no pensaba que pudiesen descubrir aquello. Albert Shute, un miembro de la colonia británica, un inglés nacido en Santa Fe, en Argentina, se encargó desde el primer momento de cortar flores en la Casa Colón, venir diariamente a colocarlas de una determinada manera en la tumba, para de esa forma poder comprobar si alguien hurgaba y trataba de hacer bien una segunda autopsia, bien remover la tumba. Es un poco una página más dentro del juego de espías y contraespías que se desarrolló alrededor de esta tumba. Esa tradición iniciada por Shute fue seguida posteriormente por Thomas Naylor, no ya con idea de que nadie tocara la tumba, sino con la idea de homenajear a quien estaba en ella. Y esa misma tradición la siguió y la sigue actualmente su hija Isabel Naylor. Eso es una cosa que yo he hecho voluntariamente y es eso. Desde pequeña estaba acostumbrada ese día a respetar lo mismo que antes aquí se hacía el día también del 18 de julio o eso, pues en Inglaterra ahora han juntado los dos armisticios y es el primer domingo de noviembre. Aunque siempre tuvo flores, porque había un cónsul aquí que le solía llevar flores.
Cuando me lo ofrecieron yo no me lo creía, no me lo esperaba, la verdad. Le dieron mucho bombo en todos los periódicos ingleses a esa, pero en el boletín oficial de Palacio de la Reina pone por ayuda a la comunidad británica en la provincia de Huelva. A resultas del engaño, Hitler ordenó que todos sus comandantes en el Mediterráneo reforzaran las zonas amenazadas, dejando Sicilia totalmente desguarnecida. La invasión de la isla fue la operación anfibia más grande de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, y gracias a carne picada, mucho menos cruenta de lo que hubiera sido de otra forma. Estratégicamente, la operación Husky alcanzó las metas planeadas por los aliados. Poco a poco, Hitler se vio encerrado en Alemania, hasta ser acorralado por los aliados y el Ejército Rojo. El éxito de toda la operación se describe fácilmente con el telegrama que le enviaron a Churchill: carne picada tragada con caña, hilo y plomo. Pienso que William Martin, desde donde esté, nos está envolviendo a todos, atrayendo con su imán en esa marea que también a él lo trajo a las costas de Huelva, y nos arrastra hasta hacernos creer realmente que existió. Pero todo esto yo creo que es una fabulación y que no existe. Nada de ello existe, ni la tumba, ni nadie en la tumba, ni la operación carne picada, ni ustedes, público que la están viendo, tóquense, porque seguramente tras la contemplación del documental desaparecerán también en sus butacas, desaparecerán en sus asientos, como desapareció el hombre que en realidad nunca existió. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues Diego, la verdad es que el documental es súper completo y, bueno, siendo una operación militar de engaño, se mueve entre la realidad y el tema ficticio, ¿no? Está cargado de misterio, de enigma, de romanticismo, ¿no? De cómo crear esa personalidad para hacerla verosímil, para que efectivamente se tragaran el anzuelo, como decía el telegrama. Hay cosas que a mí, que llevo años estudiando esto, lo sabes, y hay cosas que me llaman la atención. ¿Cómo es posible que si la data de la muerte era de 10 días, que lo dieron los doctores Fernández aquí en Huelva, algunas de las cosas que llevaba el cadáver eran entradas de un club nocturno, otras de una ópera, del club naval, y todas de hacía 5, 6, 7, 8 días. Simplemente cotejando las fechas de esas entradas, de esa factura, con la data de la muerte, hubieran visto que era imposible. Yo creo que es que fueron directamente a por las cartas, y todas esas pequeñas cosas ni las vio el MI5 cuando preparó la trampa, ni la vio el Abwehr cuando se la tragó, pienso yo. A mí me llama la atención cómo en la mente de Montagu y de Cholmondeley construyeron esa vida para hacerla verosímil, ¿no? Repito, oye, vamos a buscar una novia, vamos a buscar un padre preocupado, vamos a buscar una factura, vamos a hacer, y cómo tuvieron que recorrer todo el camino para construir esa personalidad. Eso se cuidó mucho. Tú sabes que le hicieron al padre escribirle una carta al hotel donde supuestamente se había estado hospedando en Londres. Lo sé. Además, está en el libro del hotel está hecha la anotación, una anotación posterior. Sí, tengo la foto, en mi libro tengo la foto. En la que aparece, oye, que efectivamente, claro, porque ataron todos los cabos, incluso los más digamos, impensables. Oye, ¿cómo van los alemanes a investigar si efectivamente el padre estuvo en ese hotel? Por si acaso. Y por eso me llama más la atención lo que he dicho antes. ¿Cómo es posible que en las localidades de la ópera, las entradas del club nocturno, las facturas del club naval fueran de hacía 4, 5, 6, 7 días, cuando la data de la muerte fue de 10 días? Otra cosa interesante, la fotografía que usaron, que está apareciendo ahora en escena, la fotografía que usaron para el carnet de la identificación militar, era el de un propio colaborador del MI5, ¿no? Que tenía un parecido así delgado, con pómulos Cuentan salientes. Ellos mismos, el mismo Montagu cuenta que fue como un milagro. Estaban en el alto mando hablando y cómo resolvemos esto, y entra allí en la oficina, entra este clavado hermano gemelo de lo que sería William Martin en vida.
Pues ya digo, el resultado de la operación pues funcionó, porque realmente, oye, pues Hitler movilizó las tropas y se salvaron muchísimas vidas. O sea que totalmente. El éxito está contrastado, ¿no? Pero sobre todo es el mérito de cómo se construye toda una personalidad en base a una historia, el cadáver en teoría. Mira, está saliendo una foto ahí, allí al fondo estoy yo con 10 años, viendo rodar la película. Ahí empezó mi afición por William Martin. Esa foto es precisamente de José María Segovia, que estaba en el balcón de lo que simulaba ser el consulado alemán. Sí. No, la película también tiene unos alemán, detalles inglés, preciosos. perdón, el consulado inglés. También está el detalle del propio sacerdote que colabora en lo que son las ceremonias. Don Juan de la Rosa. Don Juan de la Rosa, que cuentan que, bueno, que alguna escena hubo que repetirla y él decía que no, que oye, que si yo he empezado con la oración, esto la termino y luego la repito. Porque para mí esto es una oración, sí, no es cine. Y otra cosa que al final te viene a casar. Me contaba Paco Morales que la caja no tenía asas metálicas. Y entonces dijeron, bueno, pues va a haber que ir a Huelva. Fíjate lo que suponía en aquella época donde estaba el cementerio, donde está Huelva, era como salir de viaje. Hacía muchísimo calor aquel día y dijeron, bueno, mira, vamos a bajarlo con unas cuerdas, que realmente es como está en la película, porque es cierto. Eso, en la prospección que se hizo, estaba yo porque la pedí a la universidad la quiso hacer. La prospección que se hizo con el sistema que fue el que buscó a los niños que estaban asesinados en Córdoba. Con un georradar, ¿no? Con el georradar hubo que hacer un montaje tremendo. El hecho de que el cadáver estaba desnudo, no tenía condecoraciones, ni botones, ni nada por el estilo, que tampoco tuviera el metal de las asas. Otro detalle más, ya digo. Yo le pregunté a Isabel, cuando se levantó esto para cambiar la lápida, que hay una foto de ella allí, digo, ¿no veías nada? Y dice, Diego, no, porque eso ya tenía una profundidad del tiempo y la verdad es que no se veía absolutamente, no pude ver absolutamente nada. Diego, ya te digo, la asociación lo que quiere es realzar esta historia, que se dé a conocer, incluso contarla en los colegios, en los institutos, porque es historia contemporánea. Ahí me he adelantado yo hace años, durante casi un curso, recorrí media Huelva a los colegios e institutos, dando una conferencia sobre William Martin. Luego he dado conferencias sobre este tema en el Casino Minero de Corrales, que era un sitio como muy inglés, aquí en el Centro de Nuevas Profesiones. Tengo que decir que denota gran interés porque tanto en Corrales como aquí en el Centro de Nuevas Profesiones hubo 2 llenazos impresionantes, la gente estaba muy interesada y los colegios, ya te digo, me llamaron de muchos colegios. Me llamaron primero al Instituto Rábida, luego se correría la voz o algo y la verdad es que estuve en una historia colegios. Que en el sector más joven realmente es poco conocido. O sea, preguntas a personas jóvenes de 20, 25 años, oye, ¿quién fue William Martin? Realmente no lo sabes. Te tienes que ir a una población de más edad para conocer la historia. Pero, ya te digo, a mí me llega a través de mi padre y bueno, tratamos en la asociación pues de dar a conocer la historia, el legado británico y ya te digo, todo lo que... Y que el nombre de William Martin se escuche en el deporte, en la cultura, en el tema urbanístico, de ahí que queramos, oye, potenciar todo lo que tenga que ver con William Martin. Hombre, yo entiendo que, bueno, hacéis una gran labor. Supongo que el hecho de que le hayan puesto el nombre de William Martin a una calle habrá partido de una iniciativa vuestra, quiero suponer. Entonces sí, efectivamente, es conveniente explicar quién es y que, sobre todo, explicar qué fue la operación Carne Picada, porque que tiene tanto freco, es tan apasionante. A mí me enganchó sin conocerla, porque me enganchó pues, viendo rodar la película. Yo tenía 10 años para 11, no los tenía. Y me enganchó ver, fuimos al Hotel Victoria, que es donde se hospedaron los actores. Lo propio de un niño de 10, 11 años. Lo que me enganchó no fue William Martin, me enganchó lo que había alrededor de William Martin. Luego ya, cuando coincidí vi la película, te digo, cuando se estrenó en el Cinema Rábida, a los 5 años, y luego ya cuando coincidí con José María, le dije, mira, José María, mire usted, yo he hablado de usted entonces, era redactor jefe, mira, es una cosa que me apasiona este tema y tal, y él ya me habló mucho, y ya luego él publicó el primer libro que se publicó sobre William Martin, que es el enigma de William Martin. Estamos a la espera, ansiosos por ver la nueva película de Netflix, una productora británico y estadounidense. Y te tengo que contar una anécdota, que es que la página de Facebook de la asociación, cuando teníamos las primeras actividades, ya tenía cierto contenido. Concretamente, al terminar la 4ª regata de William Martin, oye, pues colgando toda la información, pues resulta que me voy a correr y cuando vuelvo ha desaparecido la página de Facebook, es decir, la han eliminado. No sabemos por qué, no nos han dado explicaciones, el contenido, tú lees las bases de Facebook y dices, oye, pues aquí no hay nada ni ofensivo, ni nada pornográfico, ni nada, simplemente es poner en valor una serie de acciones que está haciendo una asociación
y estamos esperando a que Facebook nos dé una explicación del por qué se eliminó. ¿Qué solución? Esperamos 5 o 6 días y la hemos vuelto a colgar. Es decir, todo el contenido que tiene ahora mismo la página de Facebook es el mismo que tenía antes de que nos lo hubieran eliminado. Esperemos que esta película sea un poco más respetuosa que la anterior, porque la anterior es absolutamente respetuosa hasta la escena de la palmera. Escena que es extraña, porque va el cadáver por Punta Umbría, por la arena, dobla una esquina y aparece en la palmera. Entonces, el que sea de por ahí dice, ¿esto qué es? El que es de Huelva dice, ¿esto qué es? Si estaban en Punta Umbría en la esquina. Pero a partir de ahí ya es una sucesión de una película. El cadáver es recorrido en un burro, 7 kilómetros más o menos, desde la Bota hasta Punta Umbría. Sí, pero yo te hablo de la película. La película, si la pones en pie, lo llevan en las parihuelas por la arena y de pronto dobla una esquina y aparecen en la palmera. Claro. Entonces, claro, el que sea de Huelva dice, ¿pero esto qué es? ¿Tan cerca está la playa de la palmera? Si te paras a pensar en pocos días, el recorrido que hizo el hipotético cadáver, en coche desde Londres hasta la base de Holyloch, en submarino más de cerca de 1000 millas hasta llegar a Punta Umbría, en burro desde la playa de la Bota hasta Punta Umbría, en la canoa, el rápido por la ría de Huelva, 5 o 6 millas, y luego al final en la sopera, hasta atravesar Huelva, por la calle Concepción y hasta llegar al cementerio. El cadáver iba dentro de un tubo de instrumentos ópticos que parece ser que iba refrigerado, tenía, vamos, que llevaba algo de frío para mantener el cadáver. Si el cadáver realmente, como yo pienso y creo que lo pensará mucha gente, es uno de los cadáveres del láser, bueno, pues era un cadáver, utilicemos la expresión, fresco. Sí. Otra de has nombrado el cilindro. Otra de las aspiraciones que tenemos en la asociación es en la playa de la Bota, ¿vale? O en algún sitio parecido, colocar alguna placa, un monumento, un monolito, algo que recuerde que en ese lugar geográfico fue donde apareció, ¿no? Y hay por ahí ya un proyectillo en el que, bueno, estamos trabajando de colocar allí pues o una placa o incluso una réplica de lo que es el cilindro donde venía William Martin. Hace 3-4 semanas, Canal Sur, un reportaje que me grabaron hace 5 o 6 años, y aparezco justo en la playa de la Bota diciendo al inicio, digo, aquí es donde apareció el cadáver, que luego el documental se llama Nazis en Andalucía, los nazis en Andalucía, y yo tengo varias intervenciones en él, y muchos de toda Andalucía, pero el inicio de mi intervención es en la playa de la Bota diciendo, aquí es donde apareció el cadáver de William Martin. Es curioso porque vas por el litoral de Huelva y en algunos sitios donde han ocurrido cosas, pues te ves allí un monumento y la verdad es que estamos trabajando en ello. Con ese proyecto ya el tiempo se nos viene encima. Yo creo que al final nos ha dado para todo. Yo quería que hablaras de la asociación, no tuvimos mucho tiempo al principio, ahora sí lo hemos tenido, para que se sepa dónde está la asociación, qué es, qué hace y qué persigue. A ti, darte las gracias por tu visita, Leopoldo Ignacio Sánchez Pallarés. No se me olvida. Muchas gracias y bueno, sabes que estamos siempre en contacto con este tema de William Martin. Gracias, Diego, a ti por invitarme, por dar este espacio y por ser altavoz y decirle a todo el mundo que la asociación está abierta, tenemos página en Facebook y tenemos un correo electrónico que es asociacionmayorwilliammartin@gmail.com. El nombre de la asociación. Repíteselo a tu cámara. Página de Facebook, Asociación Mayor con J William Martin, y correo en Gmail que es asociacionmayorwilliammartin@gmail.com. Ahí podéis escribirnos y contarnos todas vuestras inquietudes, ideas, etcétera. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, pues espero que esta, digamos, originalidad. Solo ha habido 2 programas en los 12 años, 2 programas de este corte. Uno sobre el año pasado, sobre el día que nevó en Huelva, que repetimos uno de Gran Vía, y este de hoy sobre el hombre que nunca existió, el mayor William Martin. Espero que os haya agradado, que lo hayáis visto interesante, que hayáis aprendido cosas sobre este enigma de la operación carne picada, y os espero el próximo viernes. Hasta entonces, que seáis especialmente muy felices.